Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que tenemos de nuestra clase de filosofía de grado 11. Para comenzar nuestra temática del segundo periodo, vamos a ver el temita sobre el estudio del ser. Inicialmente podríamos preguntarnos personalmente qué significa esta palabra del ser, qué es esto del ser, ¿sí? Pasar a preguntarnos interiormente para nosotros qué significa esta palabra tan profunda, debido a que es como pensar por qué existe algo, por qué no existe lo no creado, qué significa esto del ser, qué existe, bien, qué caben dentro de nuestra mente aquello que sí existe y no existe. Podríamos pensar en algo que no existe como tal y que está a punto o que lo podemos crear. Entonces pensemos un rato personalmente, individualmente, en este hecho de para nosotros qué podría significar esta palabra, este concepto de el ser. Y como hemos pensado un poco, ya podríamos ir un poco más allá y descubrir esta parte de cuestionarnos el por qué existimos, ¿sí? Cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro sentido, ¿sí? Cuál es el ser propio de la persona. Este pensar sobre el ser no es algo actual, no es algo propiamente de nuestra temporada, sino que es algo que se viene desde la antigüedad, con nuestros filósofos primeros que pensaban acerca de esta forma de dar a conocer lo que es el ser humano, ¿sí? Su ser, y materializarlo. Esa es la gracia o la idea pues, del estudio del ser, esa metafísica o esa ontología que vamos a ver de aquí en adelante. Les voy a dar a conocer como tres respuestas de estos filósofos de lo que nos dice que es el ser, para que podamos comprender un poquito más. Parménides entonces nos dice que el ser es algo inmutable, es algo que está, que no tiene ni principio ni fin, ¿sí? Que es algo que por sí mismo existe, ¿sí? Y podríamos hablar ya más que todo como una entidad divina, podemos hablar de esa parte de Dios que sería sin principio ni fin. En cambio, Heráclito nos dice de que es imposible concebir el ser porque de cierta forma nosotros o la materia va perdiendo su vitalidad, su energía se va transformando en otra cosa y es mutable. Morimos, por así decirlo, por ende no seríamos eternos, no tendríamos ese ser como nos dice Parménides. Y en nuestro último ejemplo, Aristóteles ya nos habla de que el ser ya se relaciona en tanto a su acción, en tanto a su potencia como tal, en su forma de percibirse en la realidad ante ese accionar en la vida. Bien, entonces comprendido un poco más este temita del ser, ese estudio del ser, ya nos adentramos propiamente a esta ciencia dentro de la filosofía llamada la ontología. Entonces vamos a mirar esta definición y cuál sería pues su método o su objeto de trabajo. Entonces, en términos simples, la ontología es el estudio de la naturaleza del ser, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería el ser de un lapicero? ¿Cuál sería el ser de un animal? ¿Sí? ¿Cuál sería el ser de las personas? Bien, bueno, nosotros podemos, por ejemplo, reflexionar un poco más acerca del término ser humano. ¿Qué significa esto de ser persona? Bien, y es lo que se encarga la ontología, de poder reflexionar, de ir más allá, de volver material aquella concepción de lo que vemos como realidad, de lo que vemos como personas, de lo que vemos como la esencia misma de las cosas y las personas. Entonces aquí la gracia de la ontología es explicar las cosas y poder distinguirlas, ¿sí? Darle un verdadero sentido a lo que es un árbol, a lo que es un lapicero, ¿sí? A lo que es un cuaderno, a lo que es la persona como tal.
¿sí? Y poder de cierta forma reflexionar nuestra distinción entre los animales, entre las cosas y las personas. Como bien se ha puesto anteriormente, vuelvo a leerlo, lo que existe es aquello que puede ser representado. O sea, podríamos ya pasar a reflexionar muchísimo más esta oración, debido a que podemos ir más allá de lo que podemos pensar hoy en día, ¿sí? Podemos reflexionar mucho más que lo que nosotros tenemos como concepción de lo existente. Podríamos, por ejemplo, pensar en lo que hemos aplicado en ejemplos en el colegio, en clase, una imagen imagínense un elefante, ¿sí? Inmediatamente a nuestra mente se nos viene esa imagen de elefante sin la necesidad de traerlo, ¿sí?, en presencia. Ya tenemos una idea como tal de lo que es un elefante. Entonces pasa lo mismo con esta parte de la ontología. ¿Cuál es la esencia propiamente de las cosas, de las personas, ¿sí?, de la realidad como tal, de lo que nosotros percibimos en nuestro proceso de conocimiento? Entonces, el objeto de estudio de la ontología es el ser y sus propiedades, ¿sí? Es de poder reconocer la propiedad de cada persona, la propiedad de cada cosa, la propiedad de cada animal, de cada esencia, de lo que conocemos como algo real, algo que podemos ya tener en nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces aparece ya pues como lo que es esos objetivos de la ontología, y el cómo este tipo de ciencia aspira a darle respuestas a preguntas como qué es la materia, qué es el tiempo, qué es el espacio, ¿sí?, cuál es el sentido pues propiamente de nuestra existencia, qué somos nosotros como personas y como seres humanos. Es también de preguntarse qué es lo que hace real un objeto, o sea, cuál es ese proceso que el ser humano lleva para realizarlo y llevarlo como algo real. Y también caber como preguntarnos qué es lo real. Es entonces de concluir en nuestra pequeña reflexión de que esta ontología pues trata acerca del ser humano, de cómo estudia el ser de las cosas, el ser de los animales, o sea, la esencia misma de una realidad que conocemos, ¿sí? Y que esta ontología hay que reconocerla dentro del ámbito de la metafísica. Es por eso que dentro de nuestra primera actividad como este tema vamos a reconocer qué es esto de la metafísica mediante una lectura realizada. Entonces, a continuación vamos a pasar a explicar nuestra actividad dentro de la clase. Entonces, como primer momento de nuestra actividad, realizaremos una lectura allí dentro de la plataforma de Mil Aulas, una lectura que es muy sencilla para poder comprender este inicio de materializar la reflexión propiamente del ser humano ante la realidad, ¿sí?, que es la metafísica como tal, cómo empezó pues esta reflexión. Dentro de esta lectura realizaremos pues un resumen para poder captar aquello que nosotros pudimos comprender del texto. Luego de esto pasaríamos a responder personalmente, con mis propias palabras, con tus propias palabras, qué es el ser. De todas formas, dentro de nuestros encuentros virtuales ahondaremos muchísimo más en nuestro tema de la ontología, este estudio del ser que es tan profundo y tan fuerte para poder llevarlo a cabo. Listo. Chicos, nos vemos, muchísimas gracias y que Dios los bendiga.